Muy buenas tardes amigos de Academia Maús. Vamos a platicar de la parasha de esta semana, Mishpatim. La cápsula entonces para este Shabbat es sobre Mishpatim. Y como hemos dicho, por ejemplo, en el comentario por escrito y en algunas otras ocasiones, Mishpatim es un desglose de los 10 mandamientos. Por eso en la infografía pusimos las palabras de nuestro amado Mesías Yeshua. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque también se ha explicado en alguna ocasión, tanto nosotros como otros maestros lo han hecho, que cuando el Mesías Yeshua dice mis mandamientos, si me amáis, guardad mis mandamientos, se refiere no a mandamientos nuevos, sino a cómo él interpreta los mandamientos de la Torá. Recordemos que es una costumbre milenaria en el pueblo de Israel que cada discípulo practica y observa los mandamientos según su maestro se los enseña. Esa es la fidelidad al maestro que se le debe al tomarlo como maestro. Entonces, en nuestro caso, tomando al Mesías Yeshua como nuestro maestro, nuestro amor, como decimos, nuestro Adón, nuestro Moré y nuestro Rabí, entonces tenemos la obligación de cumplir los mandamientos como Él nos los explica. O sea, voy a tratar de decir, como dicen, de la forma más políticamente correcta las cosas. Un discípulo de Yeshua no puede venir y decir que la halajá judía prohíbe tal cosa, cuando el Mesías Yeshua no lo enseña así. En- Cuando, por ejemplo, eh, salvar la vida de una persona, ahora actualmente el judaísmo lo acepta a costa de la transgresión del Shabbat. Perdón. Pero esto fue por la influencia de los discípulos de Yeshua que ejercieron esa presión en el judaísmo, si no vemos los debates que se daban ya en el primer siglo. Entonces nosotros no podemos prohibir cosas que Mesías Yeshua y los 12 nunca prohibieron. No sé, hay varios ejemplos, si no, no quisiera distraerme con algunos, pero por ejemplo, el caso de la circuncisión. Dice la Torá que si alguno desea ser partícipe del Corbán de Pesach debe circuncidarse. Eso está claro. Pero como no hay templo y como no hay un cordero que se llama Corbán Pesach, entonces no se le puede exigir la circuncisión a alguien solo para que participe del plato de Pesach. Más allá de eso, tenemos que estudiar, analizar y comprender que para los discípulos del Mesías Yeshua, como dijo Pablo en una ocasión, si alguno está circuncidado, que es de circuncidado, y si alguno está incircunciso, que es de incircunciso, entonces la tevilá, el bautismo iniciático, la purificación iniciática, es no es sustituto, o sea, eso es lo que quiero aclarar, no es un sustituto de la circuncisión, sino que sencillamente le es suficiente. Obvio, mucho ojo, estoy hablando de verdaderos discípulos del Mesías Yeshua, no estoy hablando de grupos que tergiversan las escrituras para su propio beneficio, ya sea del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. No estoy hablando de grupos apocalípticos como estos pobres que recién fueron estafados, creyendo que ya venía el fin del mundo y que Jesús estaba de regreso. No, me refiero a verdaderos discípulos que aman al Mesías Yeshua, que aman al Padre, que consideran tener el espíritu del Mesías Yeshua. A eso, dice David García que tengan un dulce Shabbat igualmente, y dice Alejandro Montoya, dijiste una gran verdad, los discípulos de Yeshua deben de apartarse de halajás judías ortodoxas solo por sentirse aceptados por los judíos. Es que esa es la realidad. A veces suena molesto que lo digamos, que lo insinuemos para muchas personas, pero yo les he comentado en algunas ocasiones, yo tuve muchos amigos que dejaron de ser mis amigos porque se convirtieron al judaísmo, negaron al Mesías Yeshua. He tenido con algunos, en algún momento tuve unos debates acalorados
Y ellos ahora lo insultan, lo menosprecian de una forma que da vergüenza, de verdad. Como alguien que nació y creció en iglesias evangélicas ahora estar en esas posturas, y como dice Alejandro, para ser aceptados por los hombres, por los judíos, cuando el mismo Mesías Yeshua dice, serán expulsados de sus sinagogas por causa de él. Entonces, ¿cómo es que nosotros queremos estar adentro si él dijo que vamos a ser expulsados? Entonces, este es un dilema muy grande porque el boom ya sabemos dónde está. O sea, alguien quiere estudiar de la Torá, piensa que solo un grupo religioso se la puede explicar, y eso ha entendido, y entonces es donde dan el mal paso, va el paso en falso. Pero nuestra intención tampoco es hablar mal de nadie, no es esa, sino hacer conciencia a los verdaderos discípulos del Mesías Yeshua. O sea, como le dice en una de las cartas del Apocalipsis a una comunidad, has dejado tu primer amor. O sea, ya no estás enamorada del Mesías. Y entonces la gente empieza a buscar esos amores por afuera. Y ustedes ya saben que una persona que busca amores afuera de los que debe buscar de su pareja, recibe un término muy fuerte en las mismas escrituras. El pueblo de Israel fue llamado así muchas veces por el mismo Eterno. Entonces, eso que es curioso es que ese mismo término es el que se usa en las traducciones de los tzitzit cuando se aparta tras los ojos. Entonces, ¿para qué viene todo esto? Vemos que el primer mandamiento con el que comienza la Parashá Mishpatim es sobre un siervo hebreo. Entonces tenemos que ver, como le dije, este es un desglose de los 10 mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento de los 10? Yo soy Adonai tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Entonces ahora empieza a explicarnos la Torah, los 10 mandamientos. Y empezamos en nuestro estudio personal podemos irlos clasificando cuáles son del primer mandamiento, cuáles son del segundo, cuáles son del tercero. Y así vamos a ir entendiendo mejor las palabras del Mesías Yeshua también. Siempre vamos a decir, no queremos imponerlo a nadie, pues, pero es nuestra doctrina, por decirlo así, para que se vaya entendiendo en una forma de decirlo. El Mesías Yeshua circunscribe su enseñanza a los 10 mandamientos porque era la Torah, es la Torah original. No quiero decir que la otra sea falsa, pero fue secundaria. Fue, eh, fue consecuencia de un evento que vamos a ver en unos capítulos más adelante todavía. Pero tenemos que ser conscientes, o sea, estudiar de verdad, estudiemos. No creamos lo que nos dice un pastor, no creamos lo que nos dice un sacerdote, no creamos lo que nos dice un rabino, no creamos lo que nos dice un imán. Y uso todos los términos para que no digan, ese está en contra de tal grupo. No, no creamos lo que se nos enseña. No crean lo que yo les estoy diciendo. Para eso tenemos entendimiento, podemos leer. Y si alguien no puede leer, puede poner en YouTube enseñanzas, lecturas. Hay lecturas de la Biblia en YouTube, o sea, si alguien no puede leer, o sea, no hay impedimento para el conocimiento, para que podamos discernir si nos están enseñando lo correcto o lo incorrecto. Entonces, el Mesías Yeshua, vemos, él dijo en una ocasión, si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. El primer mandamiento, ya explicado en la Parashá Mishpatim, que tiene que ver con la servidumbre, es lo que el Mesías Yeshua quiere, que seamos libres. Seamos libres de doctrinas, seamos libres de enseñanzas idolátricas, seamos libres de interpretaciones erróneas que, como sucedía con los fariseos del primer siglo, buscaban invalidar la Torá. Imagínense ustedes. No sé cómo, no sé cómo hay enseñanzas por ahí diseminadas en el internet, en YouTube, en páginas de Facebook, que dicen que Yeshua estaba en contra de la Torá, cuando él estaba corrigiendo a los verdaderos grupos que estaban en contra de la Torá. Pero bueno, o sea, lo importante es que entendamos que nuestra comprensión de los mandamientos tiene que ser de la mano de nuestro santo Rabí Yeshua. No fuera, como siempre decimos, la Torah oral que usan los rabinos,
el Talmud, el Shulchan Aruch, eh, otros libros pueden ser leídos, o sea, pero solo pueden ser libros de consulta, como leemos otros libros de historia, o sea, leemos libros de historia en cualquier país que vivimos, pero la historia verdadera no se ajusta a lo que dicen esos libros. No que tenemos ya nuestra obligación muy personal de investigar la verdadera realidad que hay detrás de la historia oficial. Así pasa con las religiones. Las religiones manifiestan un punto de vista oficial de algún grupo, de algún país, de algún sector, pero no quiere decir que sea lo correcto, que sea lo verdadero. Entonces, ese es mi llamado. Y hago este comentario como un llamado para todos ustedes que nos siguen amablemente y no tengo cómo agradecerles la fidelidad, la sintonía, la amabilidad de escucharnos, de leernos. Que nuestras pocas palabras, de poco conocimiento, si quieren, nos mantengamos fieles al Mesías Yeshua y a la doctrina que él le dejó a los 12, porque no se apartan en nada de la Torá de nuestro Padre Celestial. Si hay alguien que es fiel a la Torá es el Mesías Yeshua y los 12. Todo lo que dice que ellos están alejados o que están en contra es porque hay algo ahí que fue mal intencionado sobre algunas palabras que usaron. Por ejemplo, Pablo no está obligando a circuncidar a un gentil, porque no lo está judaizando. Está prohibido judaizar. Pero tampoco lo han prohibido, o sea, si algún gentil se quiere circuncidar, tampoco se lo han prohibido con excomunión. O sea, si un gentil quiere ir con un médico que le corte, no va a ser excomulgado por eso. Son otras las intenciones de Pablo en Gálatas, por ejemplo, donde la circuncisión solo es un hebraísmo para representar la conversión al judaísmo, ya sea por las escuelas de Gilel o Shammai que existían como más fuertes en ese tiempo. Así es de que gracias por estar escuchando. Dice mi esposa que en este Shabbat reine en nuestro corazón la verdadera alegría y el shalom genuino que diferencia en este día. Amén, que así sea. Y por mi parte, pues gracias por sus palabras, sus comentarios. Que la paz del universo reine en cada uno de sus corazones. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Shabbat Shalom.